La verdad que me da mucha alegría poder compartir la palabra de Dios con todos vosotros y me da mucho gozo el estar en esta iglesia que tanto amo y que significa tanto para mí. Estamos estudiando el libro de Marcos. Realmente el texto se me ha dado. Llevamos 2 sesiones ya. La primera sesión fue a cargo de Nico Escobar y la segunda a cargo de Kevin. Estamos estudiando entonces, haciendo una serie que es a través del libro de Marcos. Os recuerdo también, si algunos como yo, que sois un poco malos con la disciplina, pero en principio se trata de que estamos leyendo el Evangelio de Marcos como comunidad para poder aprovechar aún mejor, si cabe, lo que son las predicaciones y los sermones y acercarnos todos a la palabra de Dios como comunidad. Entonces, y vienen más series con este eslogan que se han inventado aquí, una invitación nivel Dios, y esperamos y deseamos que sea de bendición. Podéis abrir la palabra de Dios, la Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. En el día de hoy nos toca, idílicamente me hubiera gustado, y yo oraba como muy romántico, que en este momento hubiera una tormenta. Veo que está nublado. Mi aplicación decía que a las 12 iba a llover. Faltan 6 minutos para las 12. Y yo pensaba, si hubiera una tormenta estaría súper guay, ¿no? Que hubiera una tormenta, porque la predicación al final es un texto súper conocido que tiene que ver con una tormenta, un evento. Hemos leído a través de Rubén Requena el pasaje, lo vamos a volver a leer, y tengo al menos 3 elementos para compartir con cada uno de vosotros que espero que sea de bendición, como a título individual y también como iglesia. Y si alguno está viendo esto a través de YouTube o has caído random viendo este vídeo, espero que lo puedas disfrutar. También estoy pensando en aquellos que pueden ver este vídeo en este momento o quizá en algún momento en el futuro, que quédate, porque quizá Dios desea hablar a tu corazón por medio de su palabra. Y eso es lo que oro en esta mañana. Bien, tenemos el título, no es supertítulo. Cada vez estoy peor con los títulos de los sermones, pero bueno, prepárate para la tormenta. Así que ya ahí lo dejo, como si fuera una peli o una serie de Netflix. Todos sabemos que hay un montón de tormentas en la vida, pueden ser de carácter físico, ¿no? Pero también a nivel emocional o espiritual. Momentos en los que parece que llega el agua de tal manera que nos cubre y que no podemos casi ni respirar. Me gustaría llamar vuestra atención a una imagen en la siguiente diapositiva. Aquí los que tenéis, para los jóvenes, no todo es Quevedo y Mike Towers, ¿vale? Hay más músicos y más música a lo largo de la historia. Estamos hablando de años 90, 2000 quizá. Hay un vídeo de un grupo muy famoso por aquel entonces, que es Radiohead, y que tiene una canción que se llama No Surprises, sin sorpresas. Y en el vídeo cada vez, siempre desde pequeño y desde joven, me ha llamado mucho la atención esta imagen, porque es como muy perturbadora y te crea como mucha ansiedad. Aquí no lo podemos ver, pero si algún día veis el vídeo, cada vez el agua va subiendo más y más y más y más hasta el final. Esto lo grabaron de verdad los componentes de esta banda. Incluso parece que el cantante puso en algo de peligro su vida para hacer este vídeo, porque estaba cubierto como con un casco de cristal y el agua subía y se queda totalmente cubierto y hasta que no puede respirar, ¿no? Y luego baja. Pero es un momento de mucha angustia, cuando las aguas te cubren y parece que no puedes salir. Podemos, en muchas ocasiones, ¿verdad?, sentirnos identificados con experimentar esta angustia, esta ansiedad, este dolor emocional o físico que parece que casi ni puedes respirar. ¿Qué hacemos, ¿no?, en esos momentos? Esta canción va un poco en diferencia al texto que vamos a ver hoy, porque esa canción habla de alguien que está totalmente desesperado. Dice, un corazón lleno como un vertedero.
un trabajo que te mata lentamente, heridas que no parecen cicatrizar o curarse, ¿verdad? Lamentablemente, esta es una canción que abogaba, si me permitís decirlo también, para ponerlos en contexto, por cuando una persona llega a ver el acabar con la vida como la solución del sufrimiento. Pero nos habla del dolor profundo emocional del ser humano también. Vamos al texto en Marcos 4, 35 hasta el 41. Es un texto corto, muy conocido. También lo podemos encontrar en Mateo y en Lucas, en los evangelios sinópticos. Tenemos este evento ha debido ser obviamente muy importante para que los tres evangelistas que tienen los evangelios sinópticos lo hayan registrado. Y podemos pasar la diapositiva, tengo 3 puntos. A partir del versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, estoy leyendo de Reina Valera, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se estaba llenando de agua la barca. Y él, el versículo 38, obviamente es una referencia a Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre una especie de cojín, cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que vamos a morir? Se levantó y reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. De repente el viento se hizo como grande bonanza y les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Que incluso el viento y el mar le obedecen. Señor, pedimos tu bendición para tu palabra, Señor. Ayúdanos que tu Espíritu abra nuestro entendimiento para comprender y ayúdame a comunicar aquello que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta entonces lo que hemos visto a través de las predicaciones y hasta el capítulo 4 de Marcos, ha habido al menos 5 milagros. Estos milagros han sido sobre todo sanaciones de carácter físico o espiritual, pero ahora nos encontramos aquí con algo totalmente diferente. Como digo, hasta entonces han sido milagros que quizá se podrían incluso explicar como desde el punto de vista psicológico, a lo mejor, ¿verdad? O una enfermedad o una sanidad, todos los endemoniados que han sido sanados en estos 4 primeros capítulos, al menos sabemos de 5 milagros que Marcos ha registrado, pero todos tienen que ver con Jesús sanando a las personas. Y quizá le podríamos dar una explicación psicoespiritual, lo que queráis. Ahora nos encontramos con un milagro totalmente diferente porque no se trata y es el primer registrado en Marcos, no se trata de una sanidad a una persona, sino que tiene que ver con el mundo natural. Y digamos que Jesús altera las leyes de la naturaleza y las modifica, seguramente porque Él es Dios, ¿verdad? Hasta entonces también, en los 4 primeros versículos, no sé si se ha comentado, pero hay una cuestión muy irónica. Es que las personas, los discípulos, que por cierto, estamos en los principios del Evangelio de Marcos, y ellos están empezando también los discípulos a conocer a Jesús. Es como en una relación, cuando empiezas a conocer algo, pues vas descubriendo, ¿no? Todavía no tienes una foto clara de cómo es esa persona, cómo es esa cosa, lo que sea.
Aquí estamos al principio, los discípulos que están acompañando a Jesús están como aprendiendo quién es este Jesús. Pero, por volver atrás, Marcos 3:11, la ironía es que los espíritus inmundos, dice el texto, al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Veis la ironía de los 3-4 primeros capítulos en el Evangelio de Marcos? Hasta los espíritus inmundos y demonios de esta realidad espiritual, que por cierto está comprobado que antropológicamente ninguna cultura en la historia de la humanidad niega este mundo sobrenatural donde hay fuerzas de bien y de mal. Hasta ellos reconocen y le dan el título que realmente este Jesús es. Tú eres el Hijo de Dios. Mientras que los discípulos estaban todavía en un proceso de aprendizaje. Y ahora, en el texto que nos ocupa en el día de hoy, he escogido, esto no es exclusivo, obviamente podemos aprender un montón de cuestiones, estos 3 elementos. Acepta el reto de lo inesperado, serían los primeros versículos, acércate a Dios. El segundo sería, acepta el reto de lo imposible, lo tengo allí, confía en Dios, y luego acepta el reto de lo importante, teme a Dios, acércate a Dios, confía en Dios, teme a Dios. Vamos a la primera parte de este texto. Acepta el reto de lo inesperado. Acércate a Dios. En los versículos 35 y 36. ¿Qué cosas hemos notado? Por ejemplo, lo primero es que Jesús es el que les lleva a sus discípulos, les lleva a la tormenta. ¿Veis en el versículo 35? Pasemos al otro lado. Jesús es el que toma la iniciativa de llevar a sus discípulos por un lugar que seguramente él sabía que podrían ocurrir ciertas cuestiones y ciertos riesgos y cuestiones inesperadas que ellos mismos ni podrían haber pensado. También es de noche. ¿Habéis pensado en el mar? No sé cuántos de vosotros habéis estado, yo no, navegando de noche, pero sí que cuando voy al mar de noche y veo lo que hay, la verdad que causa impresión. Incluso cuando te bañas de noche un poquitín, si os habéis bañado en verano de noche, dices, madre mía, hay una oscuridad y impresiona bastante. Entonces, para añadir más dramatismo a la cuestión que está ocurriendo aquí, estamos de noche y hay oscuridad y Jesús es el que toma la iniciativa de poner en riesgo, de alguna manera, a los discípulos que van con él. Que ciertamente es verdad, Rubén, que algunos eran pescadores, pero no todos, ¿eh? Habían otros que para ellos estar en un barco de noche sería algo que no estaban muy familiarizados, pero algunos sí que eran pescadores, ciertamente. Hay un poco de todo, como lo sabemos, entre los 12 discípulos. Por cierto, tampoco, esto es una cuestión muy importante para que podamos entender un poco más del contexto también de lo que está ocurriendo en este mar. No es sorpresivo que haya una tormenta en este lugar. ¿Por qué? Estamos hablando de un mar que está por 200 metros de lo que es nivel del mar. Está como metido hacia abajo en cuanto a latitud. 200 metros, está rodeado de montañas y sabemos que siempre ha habido en ese lugar tormentas que podían levantarse de manera sorpresiva. Seguramente muchos de los que estaban allí, que habían sido pescadores, para ellos pensaban que, bueno, es una tormenta habitual. Es sabido que habían tormentas siempre en aquel lugar, como digo, en un 200 metros por debajo de la superficie y al menos rodeado de montañas, vientos calientes y fríos se juntan y se formaban tormentas. Era algo que bastante usual. Sin embargo, vemos que algo pasa, porque estas personas obviamente que experimentan un miedo y un temor profundo. Pero algo les molesta a los discípulos y tienen preguntas, ¿no? Y esto es algo que nos puede ocurrir a nosotros, ¿no? Cuando
para ellos seguramente sería, ¿cómo es posible si Jesús estando con nosotros que experimentemos esta tormenta? ¿Verdad? Cuando venimos a Jesús, para ellos era un lugar también familiar. Muchos de nosotros cuando estamos sirviendo a Dios de manera profunda y estamos anclados en Él, Dios nos deja en el mismo contexto, pero como que adquiere otra dimensión porque estamos con Jesús. Y cuando viene el sufrimiento pensamos, ¿cómo es posible que me esté pasando esto si yo estoy haciendo las cosas bien con Dios? Y esa es la pregunta, ¿cómo es posible que venga una tormenta en mi vida, una tempestad, si Jesús está con nosotros? Ahora, acepta el reto de lo inesperado. Pueden pasar cosas inesperadas, pueden haber muchas tormentas en nuestras vidas. Muchos de nosotros las hemos experimentado, muchos de vosotros lo estáis experimentando en este momento, y si no, en algún momento vas a experimentar alguna tormenta en tu vida de carácter emocional, espiritual, lo que sea, situaciones que si te dijeran que tienes que pasar, si Dios nos pusiera un mapa de cómo va a ser nuestra vida y dice, tienes que pasar por esto, por otro, y diríamos, yo me voy para allá porque ese por ahí no pasaría, ¿verdad? Muchos de nosotros nos podemos sentir identificados que nos han ocurrido cosas que nunca hubiéramos imaginado y que no las hubiéramos querido nunca pasar, pero hemos tenido que pasar por ahí por fe y luego hemos visto la obra de Dios en nosotros para convertirnos en una persona quizá que se ha acercado más a Dios, que ha ganado una comprensión mayor de quién es Jesús, que ha ganado en intimidad. No, si Dios no nos lleva por esa tormenta, no podremos ser esa persona que Dios desea que seamos. Todos, a lo mejor vas con tus hijos por la montaña cuando tus hijos son pequeños y de repente vas por un camino y hay una valla de estas con un, ¿cómo se llama? Con un paso de seguridad. Tú estás caminando tranquilo y tu hijo, que tiene 7, 8 años, salta a correr porque ha visto esa valla y quiere saltar. Y tú como padre estás ahí diciendo, madre mía, o sea, se va a tropezar, se va a caer de morros, se va a partir los dientes. Pero, o a lo mejor estás con uno de tus hijos y va él con la bici, hay una rampa hacia abajo, tú vas caminando, él va con la bici y cada vez va más hacia abajo y al fondo hay un paso de cebra, un semáforo, lo que seas, y esperas, estás ahí pensando, madre mía, no va a frenar, no va a frenar, no va a frenar. Y al final acabas corriendo, ¿verdad?, para cogerlo. ¿Cuántos padres y madres he visto yo corriendo desesperadamente que de repente se han puesto en forma porque venía una carretera y el niño va solo, ¿verdad? Es como que se te encoge el corazón. Pero Dios es nuestro Padre y nos pone en situaciones también donde en algún momento deberemos saber cómo cruzar un paso de cebra. Algún momento nuestro hijo tendrá que ir solo. Hace poco pasó que mi hijo, el pequeño, el Evan, con 9 años, yo fui a recogerlo a la escuela y cuando llegué tarde, lo siento. Lo siento, Evan. Cuando llegué no estaba, el niño no estaba, ¿no? Y yo obviamente me puse súper nervioso, aunque intenté aparentar que estaba bien alrededor para que la gente no... Bueno, pasaba el tiempo y no salía, ya no había nadie, y digo, ¿dónde está? Pues me voy, empecé a llamar a todo el mundo, llegué a casa y estaba allí en casa. Está prohibido que mi hijo vaya solo, además vivíamos en ese momento muy lejos del colegio, fue caminando aparentemente desde el Canal Olympic hasta al otro lado del pueblo por carreteras, y si no conocéis a mi hijo pequeño es el típico que si los coches vienen por aquí, él mira para allá, ¿sabes?, para cruzar. O sea, eso viene del padre, seguramente. Pero cuando llegué a casa y le veo allí, digo, Evan, ¿por qué no me has esperado? Dice, es que llegabas tarde y he decidido ir solo. Y se me encogió el corazón. ¿Has ido solo? Tú nunca has ido solo por la calle. Sé que algunos de vosotros dejáis a vuestros hijos mucho más solos que yo, pero bueno. Tiene 9 años y estaba muy lejos. Dice, no, tranquilo, papá, que he ido corriendo. Digo, ¿corriendo? O sea, encima corriendo por las carreteras. ¿Cómo has cruzado? O sea, yo conozco a mi hijo y no es un experto en cruzar semáforos y pasos de cebra, ¿no? Se me encogió el corazón, vi que tenía todo bien, todos sus brazos y tal, me aseguré que estaba bien, pero me causó impresión, ¿no? Dios nos lleva también en diferentes momentos
debemos aceptar eso de igual manera como padres, que en algún momento nuestros hijos tienen que volar, pero Dios nos pone, entended esto, Dios es el que lleva a la tormenta, ¿no? Les pone una tesitura complicada a sus discípulos con el fin de que acepten el reto de que pueden venir cuestiones inesperadas. Acércate a Dios y Él te va a sorprender. Segundo punto, vamos al 39-37, entramos a lo que sería un poco el corazón del texto. Jesús es muy irónico el texto, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? El creador de todo el universo está durmiendo en esa barca, tan tranquilo, ¿no? Él estaba en la popa, en la parte de atrás, ¿verdad? Los expertos aquí en marítima, seguramente en un lugar como es el que es destinado para aquellos que no tienen un gran papel, en este caso en la navegación. Estaba cansado Jesús en su humanidad. Marcos retrata esa cuestión. Jesús estaba cansado porque había estado enseñando y sanando a muchas personas, lo vemos en los 4 primeros capítulos, dando algunos discursos, aunque Marcos sabéis que está más interesado en la acción de Jesús que en sus propios discursos. No hay tantos grandes discursos, pero se ve al Jesús de la acción, sanando, actuando, sirviendo a las personas. Pero estaba ahí descansando en esta tormenta, que como digo no era nada inusual, pero seguramente ha sido una tormenta muy violenta, y estaba ahí detrás. Dice, y esta es la frase, una de las frases claves, ¿no? Por ejemplo, de igual manera, ¿verdad? Cuando estás en un problema profundo, en una cuestión que no te esperabas, en algo que sacude tu corazón, te preguntas esto, ¿no? Es una pregunta, ¿no tienes cuidado de mí, Dios? Sería una pregunta de este tipo. Lo que les impresiona e incomoda a los discípulos es, ¿no tienes cuidado de que vamos a morir? Esta pregunta en el versículo 38 es clave. ¿De verdad, Jesús, puedes estar durmiendo cuando hay esta tormenta que está inundando y nuestra ansiedad está llegando a un lugar que no nos permite casi el pensar que vamos a salir airosos de esta situación? ¿Cuántos de vosotros habéis estado en peligro de muerte? No hace falta que alguno iba a levantar la mano. No sé, recuerdas por dentro, piénsalo, ¿vale? Yo solo puedo pensar en una, ahí así, vaya. Luego nos la cuentas, en otro día. Pensarlo por dentro. A lo mejor diferentes veces os ha pasado. Yo solo recuerdo una, aparte de alguna turbulencia así que parece que se vaya el avión para abajo, pero eso no es muy real. Me acuerdo cuando era cartero en el pueblo donde crecí, en Martorell, se hablaba de, en un barrio había un perro muy, muy malo, y todos los demás carteros, yo trabajaba en ese, hablaban de este perro que era muy peligroso y tal, y un día me tocó a mí en esa zona. Yo iba con la moto, porque tenías que ir a moto, era un barrio así más separado de lo que es el pueblo, y cuando llego a la casa, que además hacía hacia arriba, veo un perro enorme, no me acuerdo qué tipo era, o sea, no sé la marca, voy a decir, la raza, la marca Nike. Un perro de estos, de los que salen en las películas, que siempre que le tienes que echar un trozo de carne para que no te maten, pues de esos. Pero venía hacia mí, yo subía la cuesta hacia arriba, iba a entregar una carta, venía hacia mí, pero con una mala leche increíble. De verdad. O sea, y no sé por qué fui tan tonto, además de la moto, de apagarla, y me quedé así, estático, congelado, mirando cómo, yo no sé si me hubiera matado, pero tuve mucho miedo y seguramente me hubiera desfigurado la cara o me hubiera partido por medio. Yo no lo sé. A veces escuchamos noticias, ¿verdad?, de personas que han sido atacadas por perros. En ese momento pasó todo eso por mi cabeza, pero yo me quedé como petrificado mirando al perro, y ese fue un momento de gran miedo y de que pensaba que iba a hacerme mucho daño. Por ahí, justo cuando me iba a atacar el perro, un perrito pequeño, de estos que llevan así los lacitos por arriba, súper pequeñajo, se cruza por en medio,
me sabe mal decirlo, pero providencia de Dios, pobre perrito. El perro grande cogió al perrito pequeño y empezó a... Vamos, el perrito pequeño parecía un trapo, de verdad, parecía así. Y en ese momento salió el dueño y el perro, pero una locura. Una locura, una locura. Siempre he pensado que es como Jesús, ¿no? Que aplaca la ira de Dios, que nos cubre, ¿verdad? Ese pobre perro. No sé cuántos de vosotros habéis experimentado. Yo recuerdo esta, no recuerdo otra. Bueno, casi me atropella un coche también una vez. Pero se te encoge el corazón. No tienes cuidado que perecemos. No tienes cuidado de que vayamos a morir. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Parece como que Dios a veces como eso, que no actuara, ¿no? Hay mucho sufrimiento en cada uno de nosotros. Eso puede ser una anécdota que es importante. Muchos de nosotros también estamos en momentos, en ocasiones que tenemos un sufrimiento emocional. Hemos perdido algo, hemos perdido a alguien que ya no está con nosotros. La cama está fría, hemos perdido un trabajo que nos gustaba. Y decimos, y tenemos una tormenta emocional, ¿verdad? Alguno de nuestros hijos no tenemos una relación buena con él, y nos cuesta, ¿verdad? ¿Cómo gestionamos esto? O tenemos dolencias desde la infancia que no han sido bien gestionadas y eso nos, de alguna manera, entorpece nuestro propio crecimiento espiritual y nuestra propia sanidad mental. Pero ¿es mejor tener a Jesús en tu barco dormido, en una tormenta, que no tener a Jesús y estar en las aguas más tranquilas y calmadas? Mejor tener a Jesús en la tormenta que estar en la barquita y en el mar más calmado, pero que Él no esté ahí. Es un reto. Dios nos pone en situaciones que son imposibles, pero que nos invita a que confiemos, porque Él está en la barca. Y eso es lo que importa. Y cuando Él se levanta de la barca, todo lo cambia, todo se transforma. Cuando Jesús se levanta, ¿verdad? También calma las aguas movidas de nuestro corazón. Pueden llegar a calmarse en Él, porque Él interviene y actúa y transforma. El último punto, acepta el reto de lo importante. Voy a explicar y elaborar una cuestión que espero que sea también de bendición para tomarnos en serio quién es Dios. Esto, lo que voy a decir en los siguientes minutos es de verdad para mí, porque Dios me ha hablado de esta manera y ojalá que lo pueda transmitir también para vosotros de la mejor manera. Tiene que ver con temer a Dios, tomarse en serio la persona de Jesús, acepta lo importante. Si os fijáis, en el versículo 40, que es la última parte de esta sección, Jesús les dijo por qué, porque antes Él se ha levantado, obviamente ha calmado, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente, es el primer milagro que Jesús viola las leyes de la naturaleza, las altera porque Él es el rey de la naturaleza también, es capaz de calmar las aguas, porque Él es el creador, Colosenses 1, Juan 1, Hebreos 1, Él es el creador del universo. Pero ahora también hay una lección. Acordaos que hemos dicho al principio que es Jesús mismo el que les lleva. En ocasiones Dios nos puede llevar también por diferentes tormentas, o cuanto menos podemos decir que Él las permite en nuestra vida por su soberanía misteriosa. Y les dice, ¿por qué estáis así con miedo? ¿Por qué no tenéis fe? Entonces ellos temieron con gran temor, dice el versículo 41, y se decían el uno al otro, ¿pero quién es este? ¿Verdad? Todavía hemos dicho al principio que estaba en el principio de su viaje, conociendo a este Jesús, ¿quién es este?
Hay 2 capítulos que yo no voy a abordar, que se van a abordar más adelante. Creo que uno le toca al pastor Dani Requena, que es el capítulo 8, donde entonces ya Jesús confronta quizá de una manera más directa a sus discípulos para que confiesen o puedan entender quizá quién es Él. Y también en el capítulo 15 con el centurión romano, que dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y en el capítulo 8 está la confesión de Pedro. Bueno, al final tienes que decidir o entender quién es Jesús, ¿verdad? Tienes que entenderlo. Y Marcos registra sus eventos para revelar la identidad de esta persona. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Veis aquí también una cuestión, cómo se traslada o lo que era el miedo a la muerte o el miedo a una situación que es compleja y de difícil gestión, ese miedo ahora es trasladado hacia la persona de Jesús. Entonces temieron con gran temor. El temor a Dios es el principio de la sabiduría también. Nos recuerda también a otros libros del Antiguo Testamento, literatura sapiencial, libros como Proverbios, Salmos, donde el tener temor, a algunos les cuesta porque dicen que cómo podemos tener miedo a Dios si realmente Dios es un Dios de amor. Una cosa no quita la otra. Cuando en muchas instancias en la Biblia, cuando Dios se le aparecía de una manera física, tenemos, por ejemplo, a Isaías en el capítulo 6 en el Antiguo Testamento, o Juan en el Apocalipsis, que se le aparece también Dios, tuvieron realmente miedo con todas las letras. No vamos a disfrazarlo de otra manera. Dios sigue siendo un Dios de amor, de ternura, pero también hay un elemento de miedo, de temor, que nos invita a vivir de manera cuidadosa. Y es algo que nos tenemos que tomar en serio, el temor a Dios. Jesús, obviamente, es el Cordero de Dios, entonces es algo tierno, pero también es el León de Judá. Debemos mantener un equilibrio sano. Las dos cosas son unas realidades, no son exclusivas. Dios es un Dios tierno, amoroso, y es un Dios de juicio también, de disciplina. Esto es bíblico, estas dos realidades están totalmente unidas. Hace unos años, una historia, para prácticamente terminar, y algunos de aquí, porque sí le conoceréis, pero hubo un teólogo en España, alguien que entendía mucho de la Biblia, que era un sacerdote católico. Estamos hablando de los años 60. Ahora ser un sacerdote católico, quizá por nuestra sociedad tan secularizada, no es tan importante, pero estamos hablando de los años 60, en pleno franquismo, donde la Iglesia Católica tenía poder, y si eras un sacerdote católico, pues tenías también ese poder, ¿no? Francisco La Cueva, ¿verdad? Algunos de aquí le podréis conocer, haber conocido, obviamente él ya está con el Señor. Y él salió de alguna manera del catolicismo y para abrazar la realidad de Dios, ¿no? O sea, quién era Dios de verdad. Luego se sumó, obviamente, a lo que es la iglesia evangélica, protestante, como queráis, pero se hizo un seguidor de Jesús, entendió quién es Dios. Pero en ese proceso, que es un proceso muy interesante, él decía que había una cuestión que siempre le llamaba mucho la atención, pese a que conocía mucho de la Escritura, de la Biblia, del catolicismo, pero siempre había una especie de lámina, de dibujo en el que se veía a Jesús viniendo para juzgar a la humanidad, ¿verdad? La venida de Jesús, que es algo que el cristianismo cree. En algún momento Jesús va a venir, le llamamos la segunda venida. Jesús ha venido primeramente como un bebé y ha vivido como un humano, ha ido a la cruz, ha resucitado, y ha prometido que va a volver en algún momento. En este segundo momento no va a venir como un bebé, sino va a venir para juzgar también a las naciones. Pero él decía, eso le causó miedo, y ese miedo le hizo acercarse a Dios. Pero fue el miedo que le hizo contactar con un pastor
en Tarrasa, Samuel Vila, de nuestra área de aquí de Barcelona. Además, lo estuvo mirando en un listín de Telefónica. Esto ya, chicos y chicas jóvenes, en los años 60 no había ni Instagram, ni Facebook, ni TikTok, sobre todo. Tenías que ver un listado de Telefónica. Le escribió una carta a un pastor de aquí, de Barcelona, Samuel Vila, y él le contestó con unas palabras muy bonitas y efusivas, no tanto para que cambiara de iglesia, sino para que conociera y abrazara al Dios viviente y único por medio de Jesús. Pero fue el temor de Dios que le llevó a un cambio, a plantearse la vida y una transformación. Y ha sido Francisco de la Cueva alguien importante. Luego ha sido profesor de otros profesores como Samuel Pérez Millo, que es uno de los predicadores grandes que tenemos en nuestra actualidad en España. Entonces, el fruto que ha habido a través de su vida, ¿verdad? Vino por este miedo, por este temor. A veces, mirando a mi vida, y a veces por lo que observo, yo no puedo juzgar, pero me da la impresión que por las decisiones que tomamos, como que pensamos en un Dios muy de bolsillo, como que se puede adaptar a mi situación. No queremos cambiar nosotros, queremos cambiar y adaptar a Dios. Nos tenemos que tomar a Dios en serio, temerle. Nuestras decisiones que tomamos, a lo mejor nos hemos bautizado hace 1 o 2 años y estamos ahora tomando decisiones que no parece que tengamos un conocimiento propio de Dios. A veces abandonamos cosas con las que nos hemos comprometido, personas con las... ¿Dónde está el temor de Dios? Aquí. Este es Jesús que transforma a las personas. Y es el que desea que en esta mañana también, cuando hablamos de una invitación nivel Dios, que aceptemos los retos que Él nos pone en esta mañana y que consideremos, ¿verdad?, cómo podemos saber si estamos temiendo o no a Dios. Nuestras acciones hablan de si le tememos o no. ¿Qué decisiones tienes ahora en el horizonte? ¿Estas se están honrando? ¿Has considerado esto es algo que honra a Dios y que le gusta? ¿O es algo... Cuando estás en el cole y ves a esa persona que se va con su mochila, que te gusta tanto y que es alguien que te conviene, parece que se te va el mundo, ¿verdad? Cuando se ve a esa persona con su mochila, tú la ves ahí y tu corazón te late más. ¿Dónde está el temor? A lo mejor Dios no quiere eso, ¿verdad? Muchos que nos hemos comprometido a seguirle, ¿dónde está el temor a Dios? Por supuesto que no somos perfectos, que cometemos errores, que el pecado es grande y que podemos pedir perdón. Pero consideremos y temamos y tengamos miedo, entre comillas, de este Dios, que es capaz de alterar las leyes de la naturaleza y que calma las aguas. Así que acepta el reto de lo inesperado, acepta el reto de lo imposible, acepta el reto de lo importante y temamos a este Jesús maravilloso. Vamos a orar. Señor, cuando pensamos en este Jesús, que como discípulos también nosotros estamos aprendiendo y tenemos tanto que cambiar. Yo te pido perdón, Padre, personalmente por en momentos en que quizá no he sido consistente con mi vida o que pienso que tú te puedes adaptar a mí en vez de yo cambiar y adaptarme a lo que tú deseas para mi vida. Hay tanto orgullo en mi corazón y cada temporada que viene aparecen cuestiones nuevas que no esperaba que surgieran de mi corazón y que no te honran. Por eso te pido perdón, Señor. Señor, te pido que me ayudes y nos ayudes también como iglesia a... Podemos disfrutar de ti, porque tú eres un Dios que nos ama con ternura y que tus brazos están abiertos. Recibes al pecador, como en Lucas 15, ¿verdad? El Padre que corre
a abrazar, a abrazar al hijo que vuelve porque ha desobedecido, se ha gastado todo. Eres un Dios de ternura. Y también eres un Dios de juicio, es que está en la Biblia. Yo quizá no me gusta, pero está ahí. Y cuando hay desobediencia, cuando no te tememos, cuando nos tomamos la vida en Dios como si fuera un juego, la Iglesia es algo precioso, pero también es serio. Y a mí me encantaría estar bien con lo que tú deseas para tu pueblo, Señor. Danos tu comprensión, porque por nosotros mismos, ¿qué podemos hacer? Con tu Espíritu, Señor. Gracias por este Jesús, que es el Dios del universo, el creador de todo, el que nos ama profundamente, que ha muerto en la cruz, que perdona nuestros pecados y que tú le has levantado de entre los muertos en la resurrección y que algún día va a venir a rescatar a aquellos que han puesto su confianza en este Jesús. Así que aguardamos hacia ese momento y que nos permitas vivir de la mejor vida posible, haciendo las cosas que a ti te gustan que hagamos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.